Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buen y santo día a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 4 de febrero, bromeo. Era solo para decir que es un día importante, porque es el cumpleaños de Fra Celestino. Nuestros mejores deseos en nombre del pequeño resto, también llegan las felicitaciones de los grupos regionales. En primera posición se ha colocado La Mosca, que envía sus saludos a los fieles del pequeño resto a Fra Celestino. Así que en esta fiesta hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Corsini, obispo toscano. Y también quería decir que hoy es una fiesta particular. La Virgen del Fuego. El 4 de febrero en Forlì se celebra esta fiesta mariana de la Virgen del Fuego, patrona de la ciudad. Esta fiesta nace la noche del miércoles 4 de febrero de 1428. La imagen de la Virgen está expuesta en una escuela de Forlì, situada en la calle Leone Covelli, dentro de la cual, durante el invierno, se encendía una chimenea para calentar a los alumnos. La noche del 4 de febrero de 1428, este hogar provocó un incendio que destruyó completamente la escuela. Las llamas siguieron ardiendo durante algunos días. Así que fue con cierta sorpresa que entre los escombros se encontró la imagen de la Virgen intacta. Es algo que también ha ocurrido recientemente con los santurrones ateos. Incrédulos. Sucedió recientemente también en los incendios de Los Ángeles, en los Estados Unidos de América. Publicaron las imágenes de una villa devorada por las llamas, pero con la estatua de la Virgen, creo que era la estatua de la Virgen prácticamente ilesa. Y esto sucedió allí en Forlì. Y así, allí donde surgió, ¿dónde estaba esta escuela en la que ocurrió el incendio? Hoy se levanta la iglesia del Milagro de la Madonna del Fuego, protectora de la ciudad de Forlì. Cada año en Forlì, en memoria del evento milagroso, en la noche entre el 4 y el 5 de febrero, deberían exponerse en las ventanas luces rojas que ardan toda la noche en recuerdo del incendio evitado. Incendio. Mira, entonces Fray Celestino cumple años. En la fiesta también de la Madonna del Fuoco. ¿Qué le deseamos? Que la Virgen le dé siempre este fuego en el alma, en el corazón y también en los pies. O en un poco de fuego, mejor dicho, bajo los pies. El justo para que no tenga demasiado frío y pueda resistir en este su camino de observancia radical. De la regla franciscana. Felicidades entonces a Fray Celestino. Felicidades a los fieles del pequeño resto que hay de Forlì y alrededores en la fiesta de la Virgen del Fuego. Bueno, hoy es martes, así que esta noche a las 9 no se pierdan la cita con la catequesis de mi libro El Águila y el Sol. Pueden encontrar el libro disponible llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Hemos llegado al cuarto episodio y continuaremos meditando sobre el prólogo. Compartan. No se dan la cita de esta noche. Muchos me felicitaron por el episodio anterior. En torno al prólogo, el verbo estaba en Dios, con todo lo que esto significa. Un joven fiel, incluso del pequeño resto que me detuvo en Milán, es realmente muy interesante la catequesis. Deberían ser profundizadas aún más, porque es muy denso lo que se dice. De todos modos, tenéis a disposición el libro y la bibliografía, así que podéis, por eso. Lo escribo. El libro, profundizar a través del libro y luego también a través de la bibliografía. Os espero esta noche, por lo tanto, a las 21. No faltéis. Anoche la Virgen hizo una reflexión, en mi opinión, sorprendente e inesperada, sobre el derrumbe de las Torres Gemelas, sobre todo lo que esto significa, etc. A decir verdad, lo seguí hasta cierto punto, porque luego no pude, pero le agradecemos. Y la catequesis, la reflexión, el punto de ayer por la noche está disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra, realmente muy interesante. Felicitamos a don Ramón por haber tenido el tiempo de
porque yo sé lo que significa organizar este ciclo de reflexiones con el punto. Nos preparamos para las citas del próximo sábado y domingo, sábado 8 de febrero y domingo 9 de febrero. Estaremos respectivamente en Génova y en Turín. Iremos a Turín el domingo para hacer el sorteo. En esa ocasión, la estatua de San Juan Mosca, de forma gratuita. Vemos quién la gana. En el Hotel Pacific Fortino, Strada del Fortino, donde siempre vamos, a poca distancia, a unos 300 metros de la Basílica de la Auxiliadora de San Juan Mosca, el santuario, a las 4 de la tarde. Lo mismo en Génova, también a las 4 de la tarde y siempre en el mismo hotel donde hicimos los últimos encuentros, allí, justo en el corazón de Génova. Holiday Inn, Vía Milano 47, siempre a las 4 de la tarde. Sábado en Génova, domingo en Turín, a las 4 de la tarde. Naturalmente, la cita más importante sigue siendo la del próximo martes. Son desde hoy 8 días de preparación para la gran fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Vengan a la cita. Lo haremos a las 18 horas porque es día laborable y un martes estaremos en el DH Hotel, DB Hotel Verona Airport e Congressi, vía Aeroporto 20, en Caselle di a Verona, a las 18 horas. Vengan porque luego recibiremos la estatua de la Virgen y haremos esta breve procesión. Y sobre todo después de la misa habrá la unción de los enfermos, que no es el sacramento. Pero dado que es el Día Mundial del Enfermo que en Lourdes se encuentra su patria espiritual, y como todos estamos enfermos, todos podremos recibir el aceite del buen samaritano. Así que vengan, traigan a sus enfermos, traigan a sus seres queridos que creen en este camino. Y nos vemos el próximo martes, gratuitamente, senza reserva, en Verona. Estas son las citas importantes. Por supuesto, todo esto sin olvidar las mega reuniones que vamos haciendo de vez en cuando. Ayer escribí una publicación que ahora la producción les mostrará. Los invito a leerla si quieren también a comentarla. Porque muchos leen pero no comentan, esto es, a decir verdad. Esto ha carecido de la coparticipación de muchos fieles del pequeño resto, a decir verdad. Un poco me lamento. Lo lamento, pero bueno, quiero decir que sería útil que comentara. Ayer escribí un post Qui Prodest, que significa ¿a quién beneficia?, dirigido a los periodistas. Haz un pequeño resumen de la reflexión hecha ayer por la mañana. La dirección les está mostrando las imágenes, siempre necesarias, de los encuentros que hacemos en gira, comenzando por el de ayer. El otro en Milán, con los fieles tan numerosos que acuden a estos encuentros de oración. En Milán. En Verona, el primer famoso encuentro en Verona del 2018. En Florencia, el Palazzetto dello Sport de Florencia. Quizás una de las imágenes más emblemáticas que tenemos a nuestra disposición. Llenamos el Palazzetto y además les recuerdo los 2 mega encuentros de Roma y luego el de Bolonia. Me gustaría pedirle al equipo de dirección que consiga algunas imágenes más, pero por desgracia siempre son las mismas. Y sería bueno tener más, sobre todo desde el punto de vista de la visión general, porque estas son imágenes de cerca de Fray Celestino, del que suscribe, por supuesto, bonitas. Pero yo quiero que vean todos cuánta gente había en Verona, en Florencia, en Milán, en Bolonia, en Roma. Esas son las imágenes que más importan y que hacen reflexionar, porque los medios, como saben, lo hemos dicho en los últimos días, no hablan de ello, no hablan de ello. Esta, por ejemplo, es una imagen. Esto es lo que pedía. Miren qué pasada, miren qué pasada. Esta es Milán, el 2 de noviembre, el 11 de febrero del 2000. No veo la fecha porque está el logo del Señor. 2024, aquí está. Milán, 2 de febrero de 2024, 2 de noviembre, 2 de noviembre. Por la fiesta. Como sea, vean las imágenes que hablan por sí solas. 9 de junio en Florencia. Estas, en mi opinión, son de las más impactantes de Florencia, porque es el pabellón, miren qué cosa. Había gente abajo y gente en las gradas superiores. ¿Qué realidad, movimiento, asociación hace esto? Espero que haya voluntad de parar con la demonización de esta asociación y de este movimiento de fe, que no reconoce, porque en resumen es esa. Al final no tenemos nada de particular salvo el hecho, dijo. Nada, que Bergoglio no es el Papa, ahí está todo el asunto. Y naturalmente es de lo que los medios no quieren hablar. De cualquier manera, seguimos nuestro camino. This Larry Snow, Teoforiga.
siempre conseguir. Así que les recomiendo, siempre que nos ayuden, no dejen de ayudarnos con la posibilidad de que vayan a las sucursales bancarias, el IBAN. La cuenta corriente postal, el PayPal aparecen en la descripción, así como ahora, en este momento si queréis, también aparece en la descripción el logotipo de la publicación que escribí ayer de llamamiento a los periodistas. Para que dejen de atacarnos, para que de una vez por todas podamos hacer un pacto de desistimiento. De todos modos, también están invitados a participar. Denle a me gusta, compartan, 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 comenten. Mucho depende también de ustedes, no sean solo receptores pasivos del testimonio de la verdad que estamos llevando adelante, sino que participen también ustedes con gran empeño. Bueno, creo que lo he dicho. Esta noche sí, a las 9, hay catequesis sobre el prólogo. Es de muy alto nivel, como estáis viendo, pero luego los análisis en profundidad los encontráis en mi libro, si queréis. No hace falta que lo diga todo. En el libro encuentran la profundización, lo llevamos en los encuentros de oración y pueden pedirlo también a la Secretaría de Radio Domina. Vayamos al episodio de hoy, que es bastante interesante y también bastante desafiante. El título que la producción les muestra ahora es de la ventana de hoy. Bastante interesante porque destaca un pasaje decisivo en este momento histórico. El título es La ideología Uo de Bergoglio y su eclipse. ¿Su eclipse de quién? De ambos, de la ideología woke y de Bergoglio. Procederé con calma porque es un tema no fácil de tratar, no en sí mismo, sino respecto al grupo de usuarios de los fieles, que son muchos, también ancianos. Quizás algunos tengan más problemas al entender. Pero si entienden aquí, conmigo, los que están presentes, significa que todos podrán entender. Antes que nada, aunque me estaba olvidando de algo importante. El domingo hace 2 días lanzamos la iniciativa del Rosario Perpetuo. El Rosario Perpetuo significa inscribirse para que cada día haya un horario en el que por turnos se rece el rosario de manera que se garantice. Durante 24 horas seguidas, continuamente en rotación, por lo que uno lo toma, por ejemplo, por un día, 3 días, a la hora de las 12:20 de la noche. Y luego lo cambia a otro horario y viceversa. Para organizar esto he pensado que podríamos empezar, si Dios quiere, el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, y el 12º aniversario, ahora, a partir de la semana que viene, creo que toda la semana, volveremos a hablar de la dimisión del Papa Benedicto, del asunto, del tema de la presión del Partido Socialista Internacional, de la administración Obama-Clinton, de las irreverentes tomas de posición de los episcopados nacionales contra el cada vez más solitario Papa Benedicto. El Corsini dentro del Vaticano, el escándalo Vatican Leaks, el cierre de las cuentas corrientes bancarias vaticanas, el código SWIFT, el robo de documentos por parte de Paolo Gabriele y su mayordomo, la ausencia del Papa en la Sapienza de Roma, donde debía dar una charla, y todas las demás cuestiones, como también la declaración, porque es un documento. Solo quiero pedir a los fieles del pequeño rey hacer una operación. Guárdenla en casa, en algún lugar, a la vista, la declaración del Papa Benedicto. Porque para la mayor parte del mainstream, para la mayor parte del mainstream es un asunto cerrado. ¿Cómo se suponía que debía cerrarse el asunto sobre la derecha republicana estadounidense? Y en cambio eso es lo que tienen. Me ven en los telediarios, no sé si ven los telediarios, en fin, han visto lo que hace. Donald Trump se deja grabar mientras pone esa gran firma ahí, y ahora sí que el mundo está cambiando ante nuestros ojos. Lo repito hasta la saciedad porque os conozco, fieles del pequeño resto. No estoy canonizando a Donald Trump, no estoy diciendo que sea un santo, tomo nota de lo que sucede. Por ejemplo, él puso aranceles a esto. ¿Qué es lo que debería hacernos reflexionar? Por ejemplo, en cuanto a la cultura, ya lo veremos. La inmigración de Bergoglio de la falsa iglesia, de estos desgraciados obispos italianos. Ahora empiezan a callar y cambian de tema. Bergoglio ahora se centra en los niños. Ahora la cuestión son los niños. ¿Por qué? Mira que son unos zorros.
Ese de ahí es tan astuto que el diablo dice, este me supera. Como ha visto que el viento sopla en contra, ¿entiendes? Como la cultura woke. Les explico qué es, ya lo he mencionado antes. La ideología woke, que es un poco la de la bandera arcoíris, el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, el inmigracionismo, el animalismo, le está yendo mal con la administración Trump, que no bromea. Porque creo que todos los que no están del lado anti-woke, quiero decir, los exponentes del mundo woke, son los que ahora están mirando con la boca abierta, porque ven que este no está bromeando. Creo que esperaban una revolución, pero no hasta este punto. Un ejemplo. Ustedes saben que Estados Unidos y México son países fronterizos. Y durante años, este asunto del muro que separa las dos naciones que Trump quería, ha estado en boca de todos, incluido Bergoglio, que invitaba a no votar por Trump por maltratar inmigrantes. Trump en los últimos días ha agravado con impuestos a la economía, ya bastante, mucho más frágil obviamente que la estadounidense, de la que vive la mexicana. ¿Qué ha hecho el presidente? Sigan estas cosas, porque es la historia como estudiamos en el Apocalipsis. El escenario, la escena del enfrentamiento. ¿Qué sucede? Que en los últimos días la presidenta mexicana alza la voz, habla fuerte, para terminar como que Trump no cambia de opinión. Y entonces la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acepta las peticiones de la administración Trump de detener. Y controlar el flujo de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América. ¿Qué hace Trump? Trump elimina inmediatamente los aranceles a México. Increíble. Trump elimina inmediatamente los aranceles a México. ¿Y qué sucede? Sucede que él interviene diciendo, esperemos que esto también lleve al bloqueo de las drogas que vienen de México. Hay una droga en particular que circula, que mata. Bien, esto para decirles cómo. Entonces, frente a este escenario, ¿qué hace Bergoglio? ¿Qué hacen los supi vaticanos? No se esperaban esto, en mi opinión no se lo esperaban hasta este punto, porque Trump ha firmado unos decretos que prohíben la introducción y difusión de la ideología de género en las escuelas estadounidenses. ¿Les parece poco? Cuando en Italia son las monjas, odiosas monjas, que hablan con los niños sobre la ideología de género. Las monjas, ¿entiendes? Las monjas en las escuelas en Italia les hablan a los niños del hecho de que existe el pene y el pene. Aquí tienes el pene, pero si no te sientes hombre, ¿entiendes? Hacen la distinción entre género e identidad. De género eres así, las monjas. Las monjas y también los salesianos en los oratorios van a hablar de esta cosa maléfica. Eres hombre porque tienes pene, pero si no te sientes hombre y quieres ser otra cosa, puedes serlo. Porque el género biológico no identifica la identidad. Y algunas revistas notables, como Civiltà Católica, qué asco esta falsa iglesia. Esperemos que Dios provea pronto con un Trump católico. Santo. Santo, sin embargo. Se necesita trumpismo en Roma, se necesita trumpismo católico. No pongan imágenes de Trump, si no, parece que estoy haciendo propaganda de Trump, por favor. Pero se necesita una revolución en la iglesia, que tal vez esté comenzando desde abajo, porque desde arriba, ¿quién demonios debería hacerlo? ¿Hay alguien en la iglesia con la fuerza de Trump? ¿Lo hay? No, el cardenal Sara o Schneider, que fue... Vimos las imágenes. No fue ayer, fue el 21 y 22 de enero, pero las vimos ayer. Volvamos al tema. Y entonces Trump firma esta prohibición de difundir la ideología de género, que es uno de los caballos de batalla de la ideología woke en las escuelas, así como prohíbe la transición de género, la que impulsa, por ejemplo, de forma realmente, miren,
clamorosa el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Palladini, que habla de transición de género, como si fuera algo obvio. Trump dice, absolutamente solo se hace bajo ciertas condiciones, es decir, cuando son mayores de edad y se cumplen las condiciones. Porque esto sucede, no porque esté de moda. En resumen, me parece, el rey de Persia avanza hacia Roma. ¿Y qué hace Bergoglio? ¿Qué hace la falsa iglesia? Popetef. Ahora Bergoglio dijo ayer que debe escribir una letra apostólica, una exhortación sobre los niños, porque hay que defender a los niños. Atención, miren, no ha hablado durante años sobre el aborto. No ha hablado durante años sobre la defensa de la vida en el vientre materno. Como ahora las están pillando estos de la falsa iglesia, ahora se hacen los católicos. Ahora por algún tiempo fingirán haberse arrepentido. Así que ayer había un Papa Francisco irreconocible. En esta reunión, bueno, sí, de acuerdo, fue preparada con antelación, pero ¿quién me dice a mí, a ustedes, que no la hayan cambiado en el último instante? Porque el viento gélido del oso polar de Moscú, ahora con el de barras y estrellas de Washington, sopla sobre Roma, sobre la cúpula, y entonces, la defensa de la vida, estaremos en contra del aborto. Pero no fue eso lo que recibió. Pero miren, la cobarde esquizofrenia de esta gentuza que está en el Vaticano. Pero no fue él quien le estrechó la mano a Sor Jeanine, su amiga abortista estadounidense en tiempos del predominante bidenismo. Es decir, de Joe Biden, quien era amigo de Bergoglio, ha sido amigo de Bergoglio. Pero no fue Bergoglio quien abrazó y bendijo a la actriz, no recuerdo cómo se llama, no me lo recuerden porque no es importante, que se jacta de haber tenido muchos abortos y más divorcios. Pero no fue Bergoglio quien cabalgó durante años con la Laudato Si, la Fratelli Tutti, la Amoris Laetitia, e incluso la infame Fiducia Supplicans y la ideología woke que mira, como ahora veremos, a las minorías con enfoques ideológicos, el animalismo, los animales, el feminismo radical, el revisionismo histórico, por ejemplo, cuando Bergoglio va a Canadá y echa barro a sus predecesores misioneros jesuitas que fueron allí a llevar el Evangelio. Y nosotros venimos a pedirles disculpas a ustedes. Indios de América, ahora hacemos el baile de la abuela, evocamos los espíritus, como hacían antes de que llegaran estos predecesores míos. No, ya basta. Lentamente, la serpiente muda de piel. Y entonces ayer, no sé si lo visteis, hubo este giro en el que Bergoglio, un irreconocible Bergoglio, yo no sé vosotros, siento mucha pena por él. Lo veo así, hinchado, madre mía, una cosa impresionante. Ningún papa se ha reducido así en la vejez. Es cierto que ninguno ha llegado a esa edad. De los papas más recientes es el de más edad, desde el punto de vista de... Es una pena que no sea papa por él, el que se sienta en el trono de Pedro, pero tiene 88 años. No bromeo, pero ¿por qué está tan hinchado? Y además, desaliñado, es la desacralización definitiva del romano pontífice. Ayer vimos con las monjas el telediario, y allí estaba él, sentado en una silla de ruedas, con la sotana blanca levantada, se le veía el calcetín corto y se le veía la pierna. ¿La ha visto? Con esos zapatos. Es una dejadez total, pero un cambio de dirección, al menos oficialmente, por lo que la lucha a la puerta, y nos ocuparemos de los niños. Pero volvamos a nosotros. La ideología woke en estos años, la falsa iglesia, con Bergoglio a la cabeza, y luego sus paladines, aquellos a los que les importa. La ideología woke y la falsa iglesia con sus líderes, ¿cómo llaman a esas peticiones que mandan para cambiar todo y reconocer a Benedicto como papa? Entonces, ¿qué hicieron? Difundieron de manera sistemática, por ejemplo, la joyería. A Palermo llegó. Lorefi se llegó así a Palermo. Pero Repole en Turín, Suppi en Bolonia, Battaglia en Nápoles.
Estos son los grandes de las grandes diócesis, ¿no? De las grandes diócesis, pero también en las pequeñas diócesis. Son todos un episcopado, hablamos de Italia, que durante años nos ha dado la lata con la acogida de los inmigrantes, porque así lo quiere el Papa. En el Evangelio no se habla de acogida de inmigrantes. Es cierto que Jesús dice, era forastero y me acogisteis, pero no es un eslogan inmigracionista. Ese es la caridad y punto. Tanto es así que los pontífices, los serios como Juan Pablo II y XVI, han deseado vivamente dos cosas, al menos dos o tres, que son sacrosantas. La primera es el derecho a permanecer en la patria, antes incluso de emigrar, porque si se emigra es que no existen las condiciones para vivir allí. El segundo es el derecho de los estados que acogen una inmigración responsable. No se puede pensar en acoger a los inmigrantes, como lo demostró Trump y su administración en San Francisco. En Estados Unidos vimos ayer que hay un porcentaje de inmigrantes que trafican con drogas y también mueren con aquellos a quienes venden las drogas. Se necesita una acogida responsable, por supuesto. Estos son los criterios. En cambio, hemos visto a los obispos italianos. ¿Se acuerdan del orfebre? Fíjense que no olvido en estos horribles años. Esperemos que esta vez sí esté cambiando algo. Porque ya no se puede más, ya no se puede más. ¿Se acuerdan del orfebre que iba al puerto? ¿Pero qué vas a hacer al puerto? Al puerto a recibir a los inmigrantes. ¿Es este el rol del obispo? ¿Es este el rol de un obispo, dar COVID? Pero como el Papa Francisco, no el Evangelio, el Papa Francisco quiere eso. ¿Recuerdan su primer viaje apostólico con tanta... Ahí estaba, se veía que Schwab, los grandes poderes mundiales lo tienen. Escribió para hacer eso, fue al barco en Lampedusa, arrojó flores al mar. El cayado con un bastón hecho con los remos de una patera, casi queriendo. Y recientemente Bergoglio, incluso antes de que Trump se pusiera en pie, terminó diciendo, como vosotros, italianos. Pero esto me parece grave, miren. Me parece a mí, personalmente, como ciudadano italiano serio, me parece grave que alguien, que ni siquiera es italiano, les diga a los italianos, como no tenéis hijos, acoged a los inmigrantes. Y esto mientras la plaza de San Pedro está bloqueada. Nadie entra en San Pedro, porque no abren las puertas de Santa Marta, ni de las casas, de las propiedades que el Vaticano tiene en Roma. Y en el resto del mundo. ¿Por qué lo harían? Las familias, la inmigración. Y es for la galaxia, woke relative a... Y luego no hablemos de la galaxia woke en relación con el género. Es decir, aquellos que son hombres tienen pene, pero no se sienten hombres y son discriminados. O a las que tienen la flor, pero no se sienten mujeres y por lo tanto son discriminadas. Mira, hemos visto iglesias donde se han hecho iniciativas, qué vergüenza, lo que hemos presenciado en estos años. Esperemos que sea la buena para que uno como Supi dimita, que uno como Bate emigren. Cogen un barco y se van, Supi. So Trevor Trepologeth. Pero vosotras me estaréis preguntando, mujeres, ¿te estás olvidando de Pini? No, no lo estoy olvidando. Tienes razón, no lo menciono. Esperando que sí sea. Y estando listo para ser desmentido, porque nunca se sabe cómo van las cosas en este momento. El nombramiento de Delpini en Milán no es de Bergoglio. No fue nombrada por Bergoglio, fue querida por el gobierno de Ratzinger. Luego Bergoglio la envió allí, así se dice. Delpini es un moderado, nunca ha hecho esas cosas raras hasta ahora y nunca ha autorizado iniciativas de este tipo, como hace por ejemplo la orfebrería en Palermo, con las celebraciones LGBT, las misas arcoíris y cosas por el estilo. Por eso no lo cito, porque quisiera esperar que Delpini en Milán, como parece Moragli en Venecia, estén en una posición diferente. Pero básicamente lo están en esas diócesis. Así que es una iglesia falsa, que ya no ha seguido el Evangelio, sino que ha seguido la ideología woke. ¿Qué es la ideología woke que Bergoglio hasta ayer defendía? Al parecer hoy quiere dedicarse al aborto, a los niños. Escribir una carta, después de haber escrito cartas woke sobre las minorías consideradas destinatarias de esta revolución de corte marxista.
¿Cómo lo verán? Wokismo. ¿Cómo se le llama al woke? Es una repetición con salsa ideológica, naturalmente, y revisionista de la lectura marxista de la historia. Enfoques ideológicos, como el feminismo radical. Entonces, lo hemos visto en este periodo también en la Iglesia, incluso a la vanguardia, me pregunto. La administración estadounidense siempre ha tenido influencia en el Vaticano. Esto lo sabemos. Incluso en tiempos de Wojtyla era así, que aunque era un gigante, tenía mucho cuidado. Wojtyla, Juan Pablo II, en las relaciones primero con Reagan, luego quién estuvo ahí, Clinton, en fin. Esas cosas, Bush, incluso antes, Bush padre y luego Bush hijo. Por ejemplo, el sínodo se cerró. El llamado Papa Francisco anunció que el sínodo, sin embargo, seguiría adelante. Lo que quiere, las mujeres, las diaconisas en el altar, esas cosas, walk, precisamente que seguiría adelante. Interesante saber qué intención tendrán ahora de llevar esto adelante frente a este eje inesperado, donde a nosotros nos interesa poco la lectura de tipo político, histórico, político y geopolítico. Para estos análisis les remito a unas reflexiones interesantes, en mi opinión incluso cuando se puede decidir no compartirlas, de Diego Fusaro, que habla de la internacional liberal que se opone a la internacional socialista de ayer. Pero más allá de esto hay un eje y veremos cómo va. ¿Quién sabe qué será de la agenda woke de Bergoglio y de la falsa iglesia? Ahora verán que estos obispos, poco o lentamente, se verán obligados a sobrevivir. Increíble, a cambiar de estilo, ya verán. Sigamos, el feminismo radical, las mujeres que, como ven, siempre hablan de mujeres. No notamos con la misma intensidad las violencias, esas cosas, porque hay que demonizar la visión del patriarcado masculino, etc. Y luego el animalismo, aquellos que una vez fue la contraposición marxista entre el proletariado, adesso debe convertirse en aquella entre las clases dominantes y las minorías. La reflexión de Nimbowerworth. Interesante, el feminismo, el animalismo, los animales. Y luego, como veremos, el revisionismo histórico, es decir, revisar la historia. Por ejemplo, la colonización europea occidental de América, del Nuevo Mundo. En palabras del inalcanzable Papa Francisco, el llamado Papa Francisco, es una página oscura. Y luego el medio ambiente, y aún más importante, la lucha contra el género. La cultura woke junta todo esto y se sirve de la llamada cultura de la cancelación, es decir, de la cultura de la cancelación. Porque si con la revolución se deben proponer nuevos sistemas sociales, nuevos modelos educativos, nuevas identidades de género, primero hay que destruir las que existen. Lo que hizo Bergoglio estos años, ¿me equivoco? Así que, como ven, los que me defienden de pintoresco y grosero son los pintorescos. Haría mejor en callarse de una vez por todas en Street City y aceptar el enfrentamiento conmigo. Ven que tengo razón, todos pueden ver ahora que tengo razón. La cultura de la cancelación es la que se utiliza como puesto de avanzada revolucionario por parte de la ideología woke. Porque para, repito, proponer nuevos modelos educativos como el de la teoría de género, hay que eliminar los que existen, demonizarlos. ¿Cómo? Haciéndolos pasar por cosas superadas o por cosas ineficientes, ya inútiles. Todo el mundo recuerda el derribo de estatuas de personajes famosos de nuestra historia. Se han derribado estatuas como la de Cristóbal Colón, que ya no es considerado un héroe, porque los indígenas estaban bien, y los indígenas son una de las letras del alfabeto. Woke, Bergoglio va a Canadá,
Y en lugar de hablar del Evangelio Jesucristo y la cruz, salvación, redención y pecado, escatología, va allí para pedir perdón a los indígenas por lo que hicieron los misioneros jesuitas a los que él pertenece. En los siglos pasados, los que se dejaban matar porque los indígenas estaban bien donde estaban. Esta es la revisión de la historia que quieren promover como movimientos sociales por la justicia social de algunos grupos. En el mismo esquema se trata de grupos de presión woke, como el LGBT, el feminismo radical, el ambientalismo panteísta, el animalismo, que quieren promover una nueva visión de la realidad. Este movimiento al final está permeando toda la sociedad, ha permeado la sociedad entera. Ha tenido éxito a través de los medios y a través de nuevos inesperados líderes como Bergoglio en el Vaticano, al proponer esta visión alternativa y por lo tanto la bendición de las parejas homosexuales puede llegar porque el woke impera. Es una minoría que debe ser protegida. Y la revolución aplicada ya no al rapporto antitético entre proletariado y burguesía, entre pobres y ricos, para decirlo en una palabra, pero entre personas gays y personas, entre comillas, ¿cómo se puede decir?, heterosexuales. No quisiera dejar de responder. Sujetos normales, no. No se trata de normales porque aquellos no son subnormales. Se trata pues, ¿no? Heterosexuales son la mayoría y la mayoría debe ser combatida. Porque el modelo imperante no es mayoría, porque la naturaleza lo quiere así, es mayoría porque lo impuso una visión cultural del pasado. Pero ahora esta nueva visión cultural propone un nuevo modelo. Y por lo tanto tenemos esta minoría que sufre, esta minoría que es perseguida, como los pobres. Cuando Marx al escribir El Capital proponía la revolución antiburguesa. No sé si lo he explicado bien. Ya no hay evangelio en todo esto. Bergoglio no lee el Evangelio, solo lo usa en vista de esta ideología. He dado el ejemplo. Pongamos el otro ejemplo. El otro ejemplo es la familia. Tradicional América Leticia, las parejas de divorciados y vueltas a casar que pueden comulgar, las parejas de hecho valen tanto como las normales. Y entonces Bergoglio, que se hace fotografiar continuamente con heterosexuales y transexuales, que le escribe a Vladimir Luxuria, disfruta de la vida, haz tu camino, no te preocupes, ningún llamado a la conversión. Y luego ese de ahí Fernández, que también viene de Argentina, fotografiado poco antes de ir a Roma con un transexual, la stola. La vida, como viene, la familia tradicional es un modelo, digamos, dominante. No porque corresponda a la naturaleza, y por lo tanto, si corresponde a la naturaleza, su hecho corresponde al designio de Dios. Porque lo que catafiusi, ya lo decían los filósofos griegos, corresponde a la visión teológica de las cosas. Porque si es según la naturaleza y por lo tanto es según Dios, para quien tiene una visión metafísica. Sí, aunque no tengas. La visión metafísica es natural. Y no es según la naturaleza, es el modelo imperante, por lo que quien no se homologa a ese modelo es la minoría. Los divorciados y los que se han vuelto a casar, las parejas de hecho, las familias alternativas, las familias reconstituidas, etc. El Bergoglio revolucionario, interesante esta categoría, se adapta, es más, promueve esta dirección. Así que el wokismo se sirve de la cultura de la cancelación, es decir, de la cultura de la cancelación, de derribar estatuas. Perseguir a los historiadores, reescribir la historia, marginar a quienes no piensan como ellos, ridiculizar a figuras políticas y religiosas. Miren lo que le pasó a Domina, a Fray Celestino, a los sacerdotes del sodalicio, excomulgados y apartados. Sin duda porque, primer motivo, Bergoglio no es el Papa. Pero dentro de esto, es evidente que alguien como Fray Celestino jamás apoyará la cultura woke, a menos que se vuelva loco. Y por lo tanto, la marginación de quienes todavía promueven los modelos dominantes. Es interesante la contraposición que hubo entre Bergoglio y Caffarra. Cuando Bergoglio se dice que se convirtió en papa, papa nunca lo fue, y luego fue a inaugurar la catedral de Carpi. Me parece que sí, y ya estaba emérito.
el cardenal Caffarra, que intentó por todos los medios hablar con Bergoglio, y Bergoglio escapaba, excepto que luego lo hizo venir a su lado, para la foto de grupo, para que nadie supiera que él estaba en contra de esto. ¿Listos? Mirad, entonces, veis que hay una cultura woke que sobre todo ha apuntado a la ideología de género, de una forma obsesiva. Por lo tanto, frente a esta cultura de la cancelación, parecía que la ideología woke era la que iba a ganar. Y en cambio ahora asistimos a una contratendencia. Tengo aquí conmigo una revista, Il Timone, una revista mensile. Un artículo interesante en el número de enero titulado Ascenso y declive del woke. Lo leo, firmado por Lorenza Formicola. Marcas históricas a propósito para que esto sucediera. Me estaba olvidando de este aspecto, así entendemos mejor el artículo. ¿Qué hora es? Las 10 ya, madre mía. Hablando de esto, quiero decir dos cosas importantes. La primera, que para que estas minorías, con la revolución, como la llamaría Bergoglio, potessero essere tutelate, los migrantes, los gays, el mundo LGBT, el feminismo, etc. Así que, por ejemplo, en la iglesia, las mujeres, ahora Bergoglio, las coloca por todas partes. También es necesaria, y esto es muy importante, la promoción. Hemos visto en los últimos años, y todavía vemos en Europa, como diremos ahora, porque mientras que en Estados Unidos está ya en total declive, la articulista Lorenza Formicola nos da una buena lectura de cómo están las cosas a nivel planetario, es decir, se está muriendo el wokismo. El woke se está muriendo en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, porque ya no hay patrocinio. Las grandes multinacionales que hasta ayer, antes de Trump, estaban ahí, con las mega pancartas en Times Square para promover, incluso a nivel inconsciente, la revolución de las minorías woke, ahora han tomado distancia y ya no financian. Esto es lo primero interesante que hay que decir. La segunda se me olvidó, cuando la recuerde lo digo. Entonces dice la hormiga, muchos historiadores han optado por no someterse más a las evaluaciones del índice de igualdad corporativa. El sello de garantía arcoíris, o sea, el mundo LGBT, ideado por la asociación Human Rights Campaign, la mayor organización estadounidense en defensa de las personas de la comunidad LGBT. Es una óptima noticia. O sea, marcas históricas, la publicidad, la patrocinio. Ya no quiere colaborar con el mundo LGBT en los Estados Unidos. Signos de fatiga para esa América que se había comprometido a enseñar cómo ser buenos ciudadanos. Desde hace varios meses, un número creciente de empresas, en su mayoría estadounidenses, ha entrado en una clamorosa fase de rechazo de las políticas llamadas diversidad, equidad, inclusión. La palabra inclusión tal vez es la que más Bergoglio y la falsa iglesia han usado, ¿no? Inclusión. Estos se han organizado bien, ¿eh? Llegó Ciro. Ha llegado Ciro Nabucodonosor. Ciro de Washington, Nabucodonosor de Moscú. Por lo tanto, prescritas por la agenda UOC, que la era Biden había adoptado con amor. Por eso este flirteo entre Biden y Bergoglio. Y así, a principios de 2025, el sistema establecido por el movimiento woke se muestra en crisis. Esto es interesante porque es algo que no sabemos. La televisión, la información italiana, no nos lo dice. Hasta el punto de que The Economist quiso realizar una investigación y se encontró certificando nada menos que el despertar creíble de un alma estadounidense anti-woke. Ha revisado las encuestas recopiladas en los últimos 25 años por los institutos de investigación más importantes, Gallup, General Social Survey, Pew y YouGov. Todos registran el wokeísmo, la versión más actualizada y extrema de lo políticamente correcto, en declive. Y para corroborar la tendencia revelada por las encuestas de opinión, el Economist ha medido la frecuencia con la que Los Angeles Times, New York Times, New York Post, Wall Street Journal, Washington Post y Washington Times han utilizado entre 1970 y 2023. Cuando reaparece el indomable Trump, derrotado en las elecciones anteriores. Términos como despertar, microagresiones, opresión, inclusión,
privilegio blanco, transfobia, inmigración. Se ha revelado que entre 2019 y 2021 se contó una frecuencia de 154 usos diarios de estos términos, para luego, a partir de 2023, desaparecer en la cotidianidad estadounidense. Así que es una revolución a la cual no sé en este punto si la diplomacia vaticana mojigata, la diplomacia vaticana porque sigue a un falso papa lo sabía. Probablemente no, quizás sí. Esperaron a que la suerte estuviera echada y Bergoglio consiente a los niños. Que es una forma diferente de intentar que sobreviva. ¿Sabéis la serpiente que intenta retorcerse de todas maneras posibles mientras muere? Que sobreviva la minoría. Ahora ya no sé más de las LGBT. Ya veréis que hablarán menos de ellas. Confíen en mí, porque está Trump. Porque existe el trumpismo, que ya no es solo Trump. Es una nueva sensibilidad que los medios han intentado por todos los medios, los poderes mundiales, el pueblo, como el pequeño resto. Las iglesias vacías llenamos salas, no hablan de nos. Pero tarde o temprano esto explota, la verdadera revolución es esa. ¿Entienden? No sé si está claro. ¿Qué decía? A la revolución del Vaticano lo ignoró. Fingió no darse cuenta de esta contratendencia, que ahora explota porque Trump ganó por votos, no por un golpe. Como Bergoglio, el Vaticano. Lo mismo se hace. Así que no solo los periódicos van a la par, sino también la televisión. ¿Imagináis si esto sucediera en Italia? Contracorriente, el bergoglionismo ya no existe y empiezan a ocuparse seriamente de esto. Movimiento popular del pequeño resto. Comienzan las primeras entrevistas serias, sin agresiones, sin redadas mediáticas en la puerta de la propiedad privada, sino un debate serio, donde exponentes, que yo ayer invocaba del debe, se ocupan seriamente de este asunto. Aquí, no para demonizarlo. Quién sabe si no ocurrirá tarde o temprano también en Italia. En cualquier caso, las mismas televisiones en Estados Unidos viendo las emisiones de ABC, NBC, CBS y Fox News, y en la industria editorial, o sea, también las editoriales, mirando los títulos de los 30 libros más vendidos cada semana desde 2010 a 2024. Las menciones ovnis alcanzaron su punto máximo en 2022, cuando se celebró el sínodo en Roma y luego, poco después, 2 años más tarde, salió la infame. Desde entonces, desde 2022, cuando Trump empezó, sin que los italianos lo supiéramos, a recorrer las plazas de América, a hablarle al pueblo e iniciata la contracorriente. Los editores empiezan a distanciarse hasta una alergia casi total a lo woke. Increíble, increíble todo esto. Aquí en Europa, Italia, Francia, no, todavía no. Ya vamos. Por lo tanto, al día siguiente del homicidio de Floyd, la expresión privilegio blanco se usó 470 veces por cada millón de palabras en el New York Times. En 2023, la frecuencia woke bajó a, por lo tanto, un año antes. Estaba en el New York Times. El vocabulario woke l'anno successivo alloquante. 2 menos. En el mundo académico, bueno, vamos a las universidades. La invención de cursos con referencias woke aumentó un 20%, con docentes que promovieron la ideología woke en las cátedras universitarias entre 2010 y también aquí en 2022, porque a partir de 2022 casi ha desaparecido por completo incluso la ideología woke en las universidades. Rui Teixeira, uno de los estudiosos de izquierda más importantes del think tank de Washington, el America Enterprise Institute, declaró: "Creo que algún día la gente verá la era woke del 2015 al 2025 como un momento de locura". El sociólogo inglés Eric Kaufman, profesor de política en la Universidad de Buckingham, ex del Birkbeck College de Londres, también fue investigador en el Belfer Center de la Kennedy School of Government y la Universidad de Harvard. Este tipo nos está dando una paliza. Explica al timón que es gracias al moralismo protestante tradicional que el wokismo se ha podido difundir.
explica cómo nació el wokeísmo. Veamos para concluir las dos últimas cosas. Primero, el cansancio de los jóvenes, inicialmente entusiasmados en Europa. Los jóvenes también están hartos, y Europa sigue enferma. Los jóvenes, despiértate, arruínate. Haz el despertar y estás arruinado. La profecía estampada en las camisetas más vistas durante toda la campaña electoral para las presidenciales estadounidenses, no solo entre los republicanos, se ha cumplido. Una increíble encuesta realizada por News ha comprobado que el 72% de quienes tienen entre 25 y 34 años, por lo tanto, evidentemente el grupo más sensible en los últimos años a la ideología woke, esos mismos millennials que hace solo un par de años estaban en primera línea en la lucha por la inclusión, la justicia social. Podríamos pensar en los futbolistas, en el Mundial de Qatar, arrodillarse, todas las polémicas, porque un jugador de Alemania, me parece, no quiso hacerlo. Así pues, condivido el sentimiento de los slogan anti-woke, la Disney, la Walt Disney. Está a la cabeza de los casos de estudio, con sus $1.000 millones quemados en sacrificio al progresismo. O sea, hasta este momento la Walt Disney, pero ahora está Trump. Entonces todas las multinacionales, como todo gira siempre en torno a esto, ahora están todos más atentos, como México, que no colaboraremos, les pongo los aranceles. Hemos decidido colaborar, ¿entiendes? Bendito, pero a veces también bendito Denar, tras la wokización de Tolkien con la serie Los Ángeles del Poder. No sé nada al respecto, parece que ha habido una serie de televisión sobre el Señor de los Ángeles en versión woke, pero no puedo opinar. Incluso Amazon ha anunciado la plaga que azotará a MGM Studios y Prime Video. Maybelline, la popular empresa de cosméticos, ha reducido sus ventas a la mitad. Tras elegir como portavoz a Dylan Mulvaney, el activista trans amigo de Joe Biden. Esto hizo una publicidad para esta casa de cosméticos y se desplomaron los costos. Haré un strip, trae un bread poster, se han desplomado. No contenta con la experiencia que ya había tenido, Anheuser-Busch, la empresa que produce Bud Light, la cerveza más vendida en Estados Unidos, desde que decidió patrocinar la ideología woke en 2022, año de la polémica, ha perdido el 26% de las ganancias, la cervecería americana. Y por último concluimos con Europa, que sigue enferma. La inmigración y el wokeismo exportados en Europa. ¿Dónde vemos? Ha creado una comparación entre los musulmanes de Europa y los negros descendientes de esclavos en América. O sea, los musulmanes deben gozar en Europa de todos los derechos posibles, considerados una de las clases, esas realidades minoritarias a impulsar. Son considerados como los negros en la época de aquel, ¿cómo se llamaba el defensor de los negros? Pero era una batalla justa. Martin Luther King, eso es. Una peligrosa comparación que forzó a un grupo de personas a verse entre enemigos. El woke es una cárcel. No tienes posibilidad de integrarte, porque si lo haces, hay alguien que te tacha de traidor. El progresismo está en declive definitivo en los Estados Unidos, pero no por desgracia en Europa, dice este autor. Nunca llegó a Hungría y preveo que nunca llegará a los países del este. Esto nos lo confirma, por ejemplo, nos lo confirma el padre Pavel. He hablado un poco con él sobre esto alguna vez y me ha dicho que es difícil. En Polonia lo están intentando un poco, pero la Hungría de Orbán no está en absoluto interesada en la ideología woke. Y probablemente no lleguemos allí. En esos países nunca llegará. En Inglaterra, en cambio, no para de crecer. Como en Francia, creo que lo que queda es Europa Occidental, la defensora de la guasa junto con un poco de América Latina. En el resto del mundo es rechazada. Bien, queridos míos, les he dado quizás una lección, un poco aburrida, pero muy importante para entender qué vientos soplan en el planeta Tierra. Vean, seguimos rezando el Santo Rosario. Les dije que hacemos
Digamos, promovemos el rosario perpetuo. En el día les damos el número de teléfono de Domina, que es la que se ocupará, la referente de Lombardía, de organizar este rosario perpetuo. Recemos mientras vemos la historia, y Bergoglio se ve obligado a decir que se ocupa de los niños y que el aborto es algo grave. Cosas nunca dichas tan claramente antes, pero ahora deben cambiar de estrategia. Dinámica camaleónica que verán. No servirá de nada, porque si el Padre Eterno ha decidido premiar nuestros sacrificios, nuestro martirio, al menos en Italia, quiere decir que si ha llegado la hora, llegará a pesar de todo. Miramos a María que está aquí detrás de mí con este hermoso icono y rezamos el Santo Rosario. Continuemos. Los espero esta noche a las 9 para cosas completamente diferentes. Gracias a Dios, que son en las que soy más experto. Aunque en esto, ¿cómo decirlo? Me las arreglo, es decir, el águila y el sol, el libro que pueden pedir a Radio Domina Nostra, y el cuarto episodio sobre el prólogo, compártanlo.